Ser Podcast. I told you I didn't want to go to this dinner. You know I don't go for those ones that you bother about. So when they say something that makes me start to simmer, that fancy wine won't put this fire out. Oh, kick me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. Natalia Ugarte, bienvenida a La Hora Extra. Muchas gracias. Natalia ha sido uno de los rostros de esta temporada teatral, otra más, que vamos cerrando ya con dos grandes papeles sobre todo. La hemos visto en Supernormales de la temporada pasada, la hemos visto en París 1940, donde estaba espléndida con Josep María Flotats. Hace un año también en Safo de Cristina Rosenbinge y Marta Pazos. Y este 2023, voy a mencionar Los Pálidos de Lucía Carballal y ahora Psicosis 4.48 en el español, que tiene Natalia Ugarte que no para. Pues la verdad que no lo sé, habría que preguntarle a otra gente, creo. Pero a veces se juntan, parece que se juntan los trabajos, ¿no? Que ocurre algo, que estás en un momento que puedes además asumirlos y que puedes aceptarlos y que encajan, porque a veces no ocurre. Y este año ha sido uno de esos que, sin planificación, porque nuestra vida va siempre inesperadamente, ha podido ser el sí, ¿no? Uno tras otro. Entonces, nada, muy contenta, la verdad. O sea, no sé muy bien qué pasa. Vamos a empezar por esta última obra que está en cartel, que dirige Luz Arcas. Es la obra de Sarah Kane y que nos enfrenta a una realidad fuerte, como es la depresión, como es el estado psicótico, también el desamor como una de las causas que puede desarrollar todo eso, o la inadaptación social, ¿no? ¿Cómo te has enfrentado tú a este personaje que en casi hora y cuarto está frente a los espectadores pues en un estado total de depresión, ¿no? Bueno, esto nace porque es un encargo de Natalia Menéndez a Luz Arcas, que le propone poder dirigir o incluso representar ella como intérprete el montaje, ¿no? Entonces hay un momento que Luz Arcas decide que se va a quitar del medio, como dice ella, y que lo va a dirigir, ¿no? Que se va a atrever a dirigir, y entonces convocó pruebas para hacer el papel. Creo que fue a mitades de enero, y entonces yo, cuando me llamaron, dije, bueno, el trabajo de Luz Arcas, que además lo conocía y desde un lugar muy distinto a donde suelo trabajar, desde el cuerpo, desde algo físico, me interesó muchísimo, ¿no? Y había leído la obra hacía muchos años en la Resar, de hecho, cuando estudiaba, y me pareció que era perfecto que lo dirigiera alguien como Luz. La verdad que me dio la intuición de decir, creo que este texto tiene que ser alguien que entienda muy bien el cuerpo. Y nada, hice la primera prueba, acabé con agujetas en lugares del cuerpo que no sabía ni que tenía. Me llamó para la segunda, y en la segunda prueba, que me acuerdo que yo estaba viendo Babylon en el cine con un bol de palomitas, recibí el mensaje de que quería que fuese yo. Y a partir de ahí ya empezamos a hablar las dos para hacerlo. Y ha sido todo un trabajo muy profundo, la verdad, y muy honesto por parte de Luz hacia mí y hacia el texto, y viendo mucho qué material tenía delante, ¿sabes? Como sin pretender que yo fuese otra cosa de lo que yo soy, pero a la vez enseñándome mucho a ensanchar partes mías que igual ni conocía. Entonces hemos trabajado como muy en comunión las dos. Yo le digo que a veces es como mi chamana, ha estado como conmigo guiándome, ¿no? Como una guía, y ha sido un trabajo muy profundo, la verdad, y muy honesto en los ensayos. Luz, para quien no lo sepa, es bailarina y coreógrafa. Este es su debut dirigiendo una obra de teatro. ¿Con qué cuerpo, antes de entrar más en la obra, con qué cuerpo sale el espectador? Porque es importante que ella sea bailarina y coreógrafa. Es un montaje, creo que más sensorial, ¿no?, que emocional. Sí, hay una mezcla, ¿no? Porque tenemos, o sea, el público luego cada uno siente personalmente su propia, o sea, hace la lectura que él tiene de la obra, ¿no? Lo que sí que es muy curioso, y está siendo muy curioso para mí, primero, que nunca había estado sola en escena, entonces eso ya es un viaje muy distinto, ¿no?, a otras funciones, y yo estoy en la cama durante los primeros minutos mientras entra el público y entra la gente hablando mucho, hay ruido, risas, y sale todo el mundo en silencio. El primer día fue muy sorprendente para mí. De hecho, no sabía bien cómo saludar. Bueno, de hecho me bloqueé en el ensayo general y no supe saludar. De hecho, cuesta saber cuándo empezar a aplaudir. O sea, Sí. quiero decir, hay un momento de silencio que dices, la aplaudo ya, ella, la pobre, está en el centro del escenario, no sabes. O sea, es verdad que ese silencio es tremendo. Ocurre ahí, hay algo profundo que a cada uno le conecta con algo. Es verdad que hablar de emocional o no emocional, no sé muy bien definir
definir qué es eso. Sé que nosotras hemos trabajado junto con el texto, que es muy poético, desde un lugar de llevar también el cuerpo a lugares poéticos, pero la emoción está, o sea, no es que hayamos ido a hacer eso, pero yo creo que sí que aparecen, a mí me aparecen emociones haciéndolo y creo que al público también recibiéndolo, ¿no? Pero bueno, el objetivo no era como hacer una pornografía emocional con el texto, eso seguro que no, o sea, no era la línea de trabajo. Es un texto escrito hace 25 años, pero que cobra mucha relevancia hoy, que por fin se está hablando de salud mental, se están rompiendo silencios, tabúes. ¿Qué aporta el teatro a esta reflexión sobre la depresión o sobre el suicidio? Bueno, es curioso, ¿no? Cuando de repente una autora escribe este texto en 1999 y de pronto lo lees hoy y te conmociona, ¿no? Y te emociona igual o más fuerte. Creo que es algo que fue una pionera. Se adelantó a su tiempo bastante, yo creo. Sara, de hecho, por eso fue bastante incomprendida, creo que cuando estrenaba sus obras. Y ahora yo lo que suelo decir, que es verdad que es una reflexión que he hecho, digo, es curioso porque es 1 hora y cuarto sin maquillaje hablando sobre la depresión, que a veces nos cuesta meternos en una cosa como tan cruda, porque ella no pone escenas que te liberen, no hace algo más cotidiano para que el espectador esté relajado. No es una pieza peculiar, difícil también de escuchar y de asistir, porque es 1 hora y cuarto hablando del tema. Pasa por 1000 fases, pasa por lugares de abstracción, pasa por lugares más poéticos, lugares con lenguaje más cotidiano, más juvenil, a veces ironía, casi sentido del humor, pero es cruda la obra, y eso me parece muy importante a día de hoy, porque la realidad es cruda y la sociedad es cruda, y a veces no sé si hay esperanza, y a veces buscamos como que se dulcifiquen las cosas, y a veces hay que ver las cosas como son, ¿no? Con la dureza que son y que tienen. Es importante asumir eso para madurar, para tener herramientas para entenderlo, y creo que este texto es importante por eso. Y es curioso porque llega en un momento en el que también en el Centro Dramático Nacional hay una obra sobre una temática similar, ¿no? Que es Harakiri. No sé si has tenido el momento de verlo, porque entiendo que la fuerza de esta función es tremenda. Pero sí que es curioso, ¿no? Cómo el teatro, a diferencia del cine o la televisión, tiene esta cosa casi de urgencia de estar mucho más conectado con las pulsiones de la sociedad en un momento actual, ¿no? Yo creo que hay algo que se genera en las salas de teatro que por eso es eterno, ¿no? Y que creo que nunca podrá desaparecer, porque se genera comunidad. Entonces es un acto en presente, de conversación en presente con el público. Y ese acto al que asistes no se puede acabar. O sea, yo sé que pase lo que pase, el ser humano va a seguir haciendo teatro. Porque necesitamos ese lugar de comunión. Y como explicaba antes, es que ocurre, pasas a Psicosis 448 y la gente creo que entra distinta sale distinta como entra. Y eso es porque ocurre un acto en presente, ¿no? Con un cuerpo viviente en presente, al que tú ves respirar, al que tú le escuchas. Y creo que eso es esencial para entender las pulsiones que tenemos necesidad de contar hoy. Y por eso los temas de actualidad están en el teatro siempre. Uno de esos temas también, y que refleja esta obra, es la adicción a los fármacos, ¿no? Que también estamos viendo mucho también en el teatro. Rodrigo García, en Cristo está en Tinder, hablaba de una sociedad que se levanta con farlopa y que necesita pastillas para dormir. Madre mía, no. A veces es verdad que se te quita la esperanza, y no, yo pienso en Sara Kane con 28 años hablando. Hay un momento de la lista de medicamentos que hace en el texto, sí, que es una de las partes que más me costó estudiar, además, la verdad. Curiosamente no es compleja, pero me costó mucho. Y es que tiene una ironía, o sea, por eso a veces se habla de que este texto es una nota de suicidio, y no lo es para nada. Es un texto muy reflexionado, con una estructura muy, muy concreta, que escribió durante más de un año, y que no nace de un impulso únicamente, ¿no? Y en los medicamentos se ve, porque hay una ironía con los efectos que le causan a ella y la capacidad que tiene ella como de saber los efectos que tuvieron cuando ella estaba en pleno brote psicótico. O sea, me parece una persona completamente lúcida, ¿no? Para que a veces la depresión también tiene algo de prejuicio, y Sara tenía una depresión muy funcional, o sea, con una lucidez extrema. Y es increíble. Esa parte del texto a mí me sorprende mucho, porque, está de actualidad totalmente. Nos decía Nathan Dever, un escritor francés que ha publicado Los vínculos artificiales hace unos meses, que el suicidio, el protagonista de su historia también se quita la vida, que el suicidio se puede contar pero no se puede explicar.
que tiene algo de misterioso el acto del suicidio y que debe mantener ese misterio, que no hay que buscarle causas o razones al suicidio, simplemente contarlo. No sé si estás de acuerdo. Pues sí, la verdad, absolutamente. Sí, de hecho, creo que uno de los aciertos en las conversaciones que yo he tenido con Luz Arcas es este justo, que había algo de nosotras de poner la pregunta pero no tener nunca la solución ni las razones. Y haciéndolo yo no sé, que hay algo muy bonito de actuar el no saber. Y con este texto creo que es interesante esa línea. Es como si hubiera una fotografía que es el suicidio, que representa el suicidio, y nosotras hubiéramos estado en el borde de la línea de abajo sabiendo que es imposible llegar a la foto, como si hubiéramos trabajado en esa línea. Y eso es súper interesante y creo que tiene que ver con esto que dices, que no se puede entender. ¿Estás tú sola en el escenario? Yo no la he visto, Pepa la ha visto ya. Cuéntame un poquito más cómo juega el cambio de luces, de color, cómo avanza la escenografía. Bueno, el trabajo, Luz tuvo una intuición primera muy al principio sobre que quería que yo estuviera alrededor de 20-30 minutos en la cama. Yo me asusté un poco cuando me lo contó la primera vez, la verdad, dije, en una cama 30 minutos de una función, wow. Y efectivamente estoy 30 minutos en una cama. Entonces es curiosa la intuición que tenía ya como muy clara desde el principio. Y ahí juega un papel importantísimo la luz de Jorge Colomer, el diseño de sonido que ha hecho Pablo Contreras, junto con Adrián Fulques, que es el que compone toda la música. Pero yo tengo micrófonos, entonces me permite trabajar desde un lugar que al espectador también le llega algo muy de experiencia sensorial, donde te metes totalmente como en lo que está pasándole en presente al personaje, ¿no? Las luces son prácticamente muy oscuras al principio, se van abriendo poco a poco, lo que hace también que vayas como entrando en un lugar más de madurez de esa cabeza. La escenografía de Pablo Chávez es también maravillosa, con la cama y un baño, un suelo, un papel pintado que está en el suelo en vez de en la pared. El vestuario de Pablo también cuenta un montón. Y creo que todo eso me hace a mí no estar tan sola en escena. Son como mis compis, ¿sabes? En todos los elementos. Realmente lo siento así. Oye, y el otro gran trabajo este año ha sido el de Los Pálidos, el debut en la dirección de Lucía Carballal, que es una historia completamente distinta, es una historia sobre la televisión, sobre el proceso de creación, pero también sobre la fama, que son elementos que de alguna manera como actriz también te tocan, ¿no? Sí. Han sido, la verdad que están siendo procesos a nivel personal y profesional, por supuesto, muy grandes y muy importantes, ¿no? Para mí. Sobre todo porque estoy viendo también, ahora que nombramos a Lucía Carballal, tanto Lucía como con Luz, dos mujeres con una mirada muy profunda, ¿no? sobre el trabajo y con una dirección muy generosa también. No sé, hay una especie de confianza y de admiración ante la persona que tienen delante, que te ponen las bases muy sólidas, pero de pronto te dejan un viaje muy libre para que tú en la función también hagas como actor, creador, parte, ¿no? Y eso... O sea, este año ha sido volar con ellas. Y efectivamente me ha hecho reflexionar muchísimo también sobre la profesión. De hecho, vino muchísima gente de la televisión, muchísimos guionistas, bueno, directores, y hubo un gran debate también sobre esto, que a mí me interesaba mucho. La gente cuando sale con ganas de hablar de lo que acaban de ver es muy importante, la verdad. Claro, y en esta, fíjate, tenías un personaje muy luminoso porque es el personaje idealista, el que todavía considera que se pueden cambiar las cosas en esas macroempresas de televisión, que crea, ¿no? en casi en acabar con el propio sistema, ¿no? Y cómo la propia obra, un poco como la propia realidad de la vida campaña electoral, nos pone en nuestro sitio, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, había comentarios controvertidos sobre el personaje, dependiendo de quién viniera a verla. ¿Sí? Había personas que lo veían como alguien idealista, luminoso, que ponía un punto de esperanza en la situación, y otros me juzgaban como súper dura, como qué carácter, ¿no? O sea, y digo, qué curioso lo que puede provocar un personaje, ¿no? Cuando lo interpretas. Yo, para mí, tenía un lugar de esperanza también, un lugar de inocencia, de creer que podía cambiar algo, y luego darse cuenta de que no, y a la vez aceptarlo, que era bastante duro el final, de aceptar que yo formaba parte ya de eso, ¿no? Que también te plantea la pregunta de hasta qué punto podemos estar fuera o dentro del sistema que se nos propone, ¿no? Que es una pregunta que se quedaba en el aire en la función, que me interesaba también bastante. Pero sí, comparado con Psicosis, como que la calidad de la energía, de la frecuencia en la que viven los personajes no tiene nada que ver, ¿no? Son muy distintas. Pero a las nuevas generaciones, sobre todo a los que quieren dedicarse a esta profesión, ¿les animarías a mantener ese espíritu idealista? Bueno, siempre. Yo es que creo que...
O sea, no podemos perder la inocencia, creo. Se nos intenta quitar todo el rato y hay una especie de necesidad bélica constante en los lugares, ¿no? Pero lo ves en la profesión y lo ves fuera de la profesión, lo ves comprando en el Lidl. O sea, hay una sensación de guerra, de estar unos en contra de otros. Y yo siempre voy a abogar porque creo todavía y confío mucho en el ser humano, la verdad. Quiero pensar por ahí. Es que si no, no sé cómo levantarme por la mañana. Yeah. De hecho, creo que a Sarah Kane le pasaba eso, que no podía con la realidad. Y lo dice ella, la guerra de Yugoslavia le afectó muchísimo. Como autora, de hecho el texto lo dice, me amarán por aquello que me destruye y cada halago se lleva un trozo de mi alma. O sea, ella tenía una conciencia muy cruda de lo que pasaba alrededor. Y yo espero, en mí hay esperanza todavía. Oye, ¿las redes sociales os están cambiando a las nuevas generaciones de actores y actrices? Porque creo entender que hoy ya en los castings se empieza a mirar más el número de seguidores que tienes que el trabajo artístico que traigas en tu currículo. Esto está pasando. Yo, la verdad que tengo un número ridículo de seguidores, entonces es como o sea, que no sé muy bien qué pasa. No sé muy bien qué pasa porque no sé cómo se hace, la verdad. Y está la contradicción todo el rato de si tenerlo o no, ¿no? Porque a veces dices, no sé muy bien si es relevante la información que yo tengo en redes. Por un lado sientes que sí, que hay un momento donde tienes que estar y es verdad que hay personas que se enteran de proyectos tuyos o de lugares donde estás a través de las redes, pero luego te enteras de estos comentarios que no sé hasta qué punto la decisión final tiene que ver con eso. Creo que no siempre pasa así, pero que efectivamente nos influyen un montón seguro. O sea, para vender se necesita una cara visible. Y creo que las redes, yo no sé si me preocupa tanto esto que dices de los seguidores, sino la ansiedad que nos genera, que creo que eso sí que está en todos. Lo hable con quien lo hable, se dediquen a esto o no. Yo muchas veces me meto en Instagram o en Twitter y es que estoy peor que cuando entré. Y lo uso, lo utilizo. Y ayer publiqué un vídeo sobre psicosis también de promoción pero la realidad es que me genera algo que no sé definir todavía bien y eso sí que me lo planteo mucho. Ahí sí que tengo yo una reflexión que no termino de decantarme por qué hacer, ¿no? Si quitármelas y seguir manteniéndolas, no lo sé. Oye, y eres una actriz joven que has tenido un año fantástico, pero no estudiaste en la RESAT, toda tu carrera, la verdad es que hay proyectos sensacionales, pero ¿cómo se plantea una la carrera? Si se la puede plantear, si eso es algo que se hace o eso es algo que llega. Eso es una cosa que les preguntamos a todos los actores que así que, pero claro, es complicado porque ves la tuya y dices, ha trabajado con Sansol, ha hecho Marta Pazos, y de repente dices, ¿cómo va surgiendo todo esto? ¿Cómo son las elecciones? Bueno, creo que uno de los mayores aprendizajes que yo he tenido fue gracias a mi padre, que es un ser maravilloso. Y yo nunca había querido ser actriz, pero hice teatro en el instituto, lo típico, y me encantó. Y entonces decidí dejar lo que iba a hacer traducción e interpretación y intentarlo en la RESAT con 18 años, cuando acabé, ¿no? Y entonces mi padre me sentó, me preguntó ¿por qué quería ser actriz? Y yo le dije porque yo tenía la sensación de que estaba conectada con algo que tuviera que ver con las humanidades y me daba la sensación de que siendo actriz podría entender mejor al ser humano y que probablemente eso me pudiera hacer ser mejor persona. Y entonces mi padre me dijo... ¿Esto con 18 años? Sí. Entonces, mi padre me dijo, ok, no hay plan B. Entonces vas a intentarlo en la RESAT y si no es el primer año no pasa nada porque entonces tendrás la experiencia y será el segundo año. Y mi padre me quitó los planes B de encima, ¿no? Como si quieres algo, pues haz el esfuerzo para ir hacia ahí y vamos a trabajar y vamos a ver qué significa eso. Y es verdad que hay algo que me ha enseñado también él, que la vida es más importante que lo que somos, que ser actriz no me define del todo a mí. O sea, a veces está, creo que ese concepto ahí, ¿no? Como actor, porque es una profesión que a mí es vocacional y que me alucina y me encanta y es a lo que me dedico, pero no me define entera. Yo soy muchas cosas y la vida son muchas cosas. Entonces, hay un pie puesto en mí como en la vida que siempre dice, vale, pero lo importante igual está en otro lugar, ¿sabes? Cuando me pierdo un poco, vuelvo ahí. Vuelvo a casa, vuelvo a pasear, vuelvo con mis amigos y ahí me vuelvo a conectar. Y normalmente las decisiones las suelo tomar desde ahí. Me suelo decantar por mi pecho y mi estómago,
que la verdad que me hablan bastante bien, de momento. Y hay veces donde noto lugares que digo, uy, eso no lo tengo que hacer, no sé muy bien explicarlo, pero es que tengo que decir que no a esto. Y de momento me estoy atreviendo a escuchar eso y a guiarme por eso, a decir, pues esto no, y creo que por este lado sí. Y sobre todo eso, como estar bastante limpia. Cuando tengo que tomar decisiones me voy de redes, eso siempre. Y si puedo me escapo 3 o 4 días a Pamplona, que es de donde yo soy, a casa de mi padre, porque normalmente ahí me sé escuchar mucho mejor. Y en estos pocos años, pero tan fructíferos de carrera, ¿has comprendido mejor al ser humano? ¿Has aprendido de todos los personajes que has interpretado y de este último en particular? Lo que te hace, por supuesto, no te hace mejor ni peor ser actor. O sea, eso que igual queda súper pretencioso lo que acabo de decir. Y no me refiero a eso, no me considero la mejor versión de mí misma ni nada de esto. Pero sí que es verdad que hay algo bonito que por lo menos te hace ser como, que esto lo estoy utilizando últimamente bastante, pero me interesa, más ancho como persona. Una vez me dijeron que el camino a veces lo ves como en línea recta, como llegando de un punto A a un punto B. Y bueno, mi novio me lo dijo, mi pareja, que es maravillosa, y entonces me explicó algo precioso. Me dijo, a veces el camino no tiene que ser del punto A al punto B, sino que tiene que ser hacia los márgenes y hacerlo más grande hacia los lados, ¿no? Y creo que interpretar te hace eso. Como lugares que tú no están igual en tu día a día o que no están en tu mundo o que tú de repente vives como con tus orejeras, de pronto interpretar te hace ver el lado de la orilla que no veías. Y entonces eso simplemente te agranda el margen. Y entonces no hay como un objetivo, eso que decías, ¿no? Como una carrera planificada, porque es que eso no ocurre así. Es que yo mi año nunca lo habría podido planificar. O sea, me avisas de esto hace 3 años y te digo que me estás vacilando. O sea, te digo no. Entonces, a veces ocurre y simplemente si permites que las cosas te lleguen y te van haciendo ancha, creo que eres capaz de decidir mejor. Pero la mirada es que la tenemos que abrir. Es que a veces pensamos que tenemos que ser como nuestro pensamiento único es el que vale. Y no. Es que la mirada tiene que ser más 360. Tienes que atreverte a mirar hacia los lados y a veces aceptar cosas que duelen y que no gustan, como este texto, ¿no? Hay que atreverse a mirar. Y eso, por ejemplo, pues eso, mi padre me lo enseña mucho, el teatro me lo está enseñando mucho, las personas que tengo cerca, la verdad que estoy bien rodeada. Oye, y el cine y la televisión, que también has hecho incursiones en El Comensal, Amar es para siempre, que se acaba, ¿no? ¿Qué te ha aportado? ¿Qué ha supuesto para ti? ¿Qué diferencias has encontrado como actriz? Porque entiendo que esa intensidad del teatro pues quizá no está, ¿no? Pues mira, la verdad que me apetece muchísimo hacer audiovisual y, o sea, no encontrar el teatro ni nada, o sea, no es una cosa u otra, que a veces también está como la división, sí. La pregunta, ¿eres más de teatro, más de...? Y en la línea de lo que decía antes es que no puede ser que decida solo una cosa, sería como un poco torpe, ¿no? Por mi parte, pensar que solamente se puede hacer en un lugar. Y la televisión tiene algo que la verdad que yo me lo he disfrutado siempre mucho y en el cine he hecho muy poquito en El Comensal, gracias a Ángeles que me permitió estar ahí un ratito. Pero, por ejemplo, en la última serie que hice en Heridas, con un director que se llama Tito López Amado, que admiro bastante, bueno, y Juanma Pachón también, que estaba allí dirigiendo, pero con Tito hubo un día una conversación muy grande sobre los tiempos de la televisión, que a veces son rápidos, y él hubo un día de rodaje que se permitió rodar nuestras manos así como un plano muy pequeño y dije, hasta aquí, hasta cuando no hay tiempo, si quieres se puede, ¿no? Sacar un rato para hacer un ratito de poesía en un momento. Y la tele tiene ese lugar que es como a veces parece más rápida, pero yo siempre me lo he disfrutado mucho. Y para mí es un reto nuevo, ¿eh? La verdad, el trabajo con la cámara, tengo mucha menos experiencia y es algo que ahora me apetecería como investigar un poco, la verdad. Una última pregunta, una curiosidad que tengo, no sé si puedes confesarlo o no. Has dicho teatro en varias ocasiones y en alguna has señalado un cuaderno que hay aquí sobre la mesa. ¿Qué es esto? Bueno, este es el libreto de Psicosis. ¡Ajá! 4:48. ¿Lo sigues todavía? Claro. No, o sea, no sé qué me pasa con este texto, que me lo llevo como a todas partes, la verdad, ya que está la Polaroid de cuando terminé de estudiarme el texto porque no podía más, o sea, me morí directamente en mi mesa y dije, tengo que hacerme una foto de este momento con la última palabra. Y lo llevo porque he apuntado muchas cosas, porque ha sido bastante relevante para mí estudiar a Sara, su vida y su forma de escribir. Y a veces lo llevo porque es interesante cómo escribe ella, porque escribía formalmente a veces con columnas. O sea, esta es la manera en la que ella quiso dejar el texto escrito. Y siempre digo que es muy bonito porque el último poema lo va destilando de palabras
y deja en las páginas cada vez menos texto hasta que acaba con 2 frases. Y termina el texto solo con 2 frases al final. Y para mí es como que antes de ir a la función necesito revisarlo porque la imagen del texto me dice mucho. Y aparte que tengo 1000 notas de luz y de todo y datos de Sara y lo llevo conmigo y este es mi secreto. Es como el cuaderno azul de Aznar, pero en bien. Así que... Total, es como mi guía de momento espiritual de este mes. Pues Natalia Ugarte, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Mucha mierda. Muchas gracias. Cadena SER. La radio.